La realidad es eso que tarde o temprano acaba por imponerse. Todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado a cambiar nuestra realidad por una que se ajuste más a lo que deseamos, queremos o nos conviene. Se convierte en una suerte de realidad aspiracional. Pensamos que repitiendo nuestros deseos o pensamientos a nosotros y a los demás generaremos una nueva y firme realidad. Como hemos escuchado muchas veces, podríamos llegar a pensar que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Y esto no siempre es verdad. Esta frase, por cierto, se atribuye al jefe de campaña de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Supongo que así se dice. Tratar de vivir ciñéndose a una realidad alternativa por así convenir a nuestros intereses o por ser considerado por nosotros o nuestro grupo como una aspiración o un lugar hacia donde dirigirnos puede tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Cuando los hechos que estamos viviendo no son congruentes a nuestros dichos, es la realidad que se está imponiendo y contra eso no hay mucho que se pueda hacer, no hay nada que podamos hacer. Mi nombre es Rafael Ibáñez y en este video explicaré por qué algunas veces se trata de construir una realidad a partir de dichos y no de hechos. Esta noche, Nexos. Expondré los riesgos y consecuencias de intentar cambiar nuestra realidad para vivir en una alternativa construida a base de dichos y no de hechos. Expondré los riesgos y consecuencias de intentar cambiar nuestra realidad para vivir en una realidad alternativa construida a base de dichos y no de hechos. Y mostraré una muletilla que nos ayudará siempre a conocer, reconocer, aceptar y vivir nuestra realidad para entonces, a partir de ahí, trabajar en modificarla a lo que nosotros queramos. Acompáñenme. Les contaré un cuento que ayudará a exponer lo visto en la presentación del video. Érase una vez un reino muy rico gobernado por el rey Verismo II el Mitómano. Verismo II el Mitómano era un rey que conocía perfectamente bien el sentir de su pueblo, ya que durante el reinado de su padre, Cínico I el Inmoral, él como príncipe se dedicó a recorrer todo el reino para entender sus carencias, dolencias y hartazgos. Además, al ser miembro de la familia real, conocía cómo operaba todo en el reino. Conocía a la perfección lo bueno y lo malo, la corrupción existente y la pasada, las injusticias que el rey y los miembros de su consejo llevaban a cabo. Conocía todo, estaba inmerso en todo. Por esta razón, él estaba preparado para sustituir a su padre cuando éste muriera. Cuando esto sucedió y subió al trono, supo exactamente qué decir, mas no qué hacer, para hacer que su pueblo lo amara y defendiera a capa y espada de posibles detractores. El pueblo lo adoraba, ya que toda la esperanza de un mejor futuro estaba puesta en él. Además de que por más de 18 años se dedicó a decirles lo fácil que era resolver los problemas del reino. Que podía salir mal, ¿no? Desde el inicio de su reinado, diariamente hablaba a su pueblo por 2 o hasta 3 largas horas. Algo de tiempo, ¿no? En este tiempo les repetía lo mal que estaban con su padre y lo feliz y afortunada que era hoy su vida teniéndolo a él como rey. Aunque el nuevo rey se esforzaba por creer y hacer creer a sus súbditos que todo iba bien en su reino, la verdad era totalmente diferente, todo iba de mal en peor. Cada vez eran más las voces que increpaban a su majestad por la vida de hambre, miseria, injusticia, abandono, corrupción e impunidad que se vivía en el reino. ¡Corrupto! La presión era tal que el rey comenzó a no querer hablar con la gente. Solo hablaba con aquellos que veían la realidad igual que él lo hacía. Pero con el tiempo esta situación se hizo insostenible para el rey y para sus súbditos. Cada vez que el rey daba una noticia buena, los juglares lo desmentían señalando lo que en realidad estaba sucediendo. Eso sí calienta. Peor aún, si el rey decía que ya no había hambre, la gente que tenía hambre, que era la mayoría de sus súbditos, se preguntaba por qué el rey decía eso si ellos tenían hambre. Y la verdad es que antes no tenían tanta hambre como actualmente. Cuando el rey decía que ya no había pobreza, los pobres, que era la mayoría de sus súbditos, se volteaban a ver sin entender de qué reino hablaba su rey. ¿De qué hablas, Willis? Cuando el rey decía que ya la gente no era asesinada, aquellos que habían sido víctimas del asesinato de un familiar, que era la mayoría de sus súbditos, pensaban en a qué pueblo se refería su rey.
La gente no entendía qué pasaba por la cabeza de su rey. Y el hambre y los infortunios los fueron despertando al grado de que ya cuestionaban hasta las pocas cosas buenas que hacían el rey y su consejo. Todo fue empeorando para el monarca y al cabo de 3 años de reinado, la gente quería su cabeza. El rey prefirió abdicar e irse a vivir a otro reino, allá en la comarca de la chingada, en donde nadie lo conociera y así pudiese vivir su realidad. El reino tuvo entonces un nuevo rey que se tardó más de 20 años en resarcir el mal hecho por Verismo II, el mitómano. 20 años que iniciaron conociendo, reconociendo y aceptando la dura realidad que tenían como pueblo. Y de ahí comenzaron a construir las bases de un reino fuerte, feliz y con futuro. La enseñanza de este cuento es que no importa cuántas veces nos repitan lo bien que están las cosas y lo felices que somos. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas. Debemos de voltear a analizar los hechos para comprobar que los dichos son verdad. Si estos no están en la misma dirección, estamos frente a una mentira. Y es ahí en donde la realidad acaba por imponerse. Ahora bien, si somos nosotros los que repetimos muchas veces algo que no es verdad, pensando tontamente en que se hará realidad, debemos de estar conscientes de que esto no pasará y que tarde o temprano la gente se dará cuenta de que aunque tengamos una narrativa particular, los hechos indican otra cosa. Hechos mata todo, recuérdenlo. Y ojo, esto no significa que esté mal que traten de hacernos sentir mejor contándonos una realidad que hasta cierto punto se convierta en algo aspiracional. Lo que no es correcto es que nos exhiban esta como un hecho cuando realmente no lo es. Y no lo es porque lo que vemos o vivimos es totalmente diferente. Una muletilla para conocer nuestra realidad es analizar siempre todo lo que nos platican, lo que nos dicen, lo que nos comentan, sin importar de quién se trate. A lo mejor la verdad no nos gusta, pero al final del día es la realidad y como realidad es de donde podemos partir para comenzar a cambiarla. Muchísimas gracias por permanecer hasta el final del video. Por favor comenten, suscríbanse al canal, todos sus pulgares arriba, activen la campana para que se les notifique cuando haya video nuevo y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.